And our subject is the mysterious Y nuestro origin. tema ahora es el origen misterioso de la fe. Y a pesar de que no podemos tener certeza de la cronología aquí, porque los escritores de los evangelios no es darnos un orden de los eventos perfecto, cronológico. Sin embargo, es muy probable que este evento de la sanación del leproso, que tal vez fue el primer leproso que fue sanado, con toda certeza es el primer leproso que se menciona en la narrativa. Pensamos nosotros que este evento sucedió muy poco después del Sermón del Monte, que se narra en Mateo 5 en adelante, y una gran multitud siguió a Cristo y sus discípulos iniciales fueron allí a esa colina a donde dio él ese sermón, y fueron allí hacia la ciudad de Capernaum, cerca del mar de Galilea, en la costa del norte, y tal vez a las afueras de la ciudad. Y suponemos esto porque este leproso se acercó a Cristo y a los leprosos no se les permitía estar dentro de la ciudad. Ellos tendrían que haber vivido a las afueras de la ciudad, probablemente en un lugar construido al lado de la pared, afuera de la pared de la ciudad. Entonces este leproso se acerca a Cristo y nosotros suponemos que eso fue en el camino que iba entrando a Capernaum. Y ya mencioné que es muy probable que sea el primer leproso que se acerque a él. Y la lepra en los tiempos bíblicos, como tal vez ustedes saben, no era exactamente lo mismo a la lepra que vemos hoy en día, que se conoce hoy en día. Los expertos en estas cosas comparan las características que se narran en la Biblia con la enfermedad que conocemos hoy en día, y mientras que claro, hay similitudes sorprendentes, también hay diferencias grandes. Era una forma un poco diferente de esta enfermedad. Se piensa que con todo lo que pasaba, por ejemplo, la piel se descamaba y entonces se hacían llagas y después úlceras y se perdían los dedos y los dedos de los pies y se disfiguraba la cara. Y hay una narrativa de esta enfermedad que dice que la cara se distorsionaba de una forma muy terrible incluso. Se malformaba, por así decirlo, y las encías se encogían y la voz inicialmente era una voz diferente y de repente ya se perdía la voz. Era una enfermedad terrible en aquel entonces. Y en ese entonces parece ser, a partir de la información que tenemos en la escritura, también era algo contagiosa, a pesar de que no lo es ahora. Y con toda certeza se tomaban precauciones para que no se permitiera tocar a alguien o alguien que tuviera lepra no nos tocase. Y entonces este leproso viene y se acerca a Cristo. Su estado era muy malo. No se describe esto a detalle, solamente en el Evangelio de Lucas, en su narrativa. Ahí acuérdense que Lucas era un médico y él sí dice de forma muy significativa que este hombre estaba lleno de lepra. Bueno, él podía hablar de estas cosas, Lucas, y describirlas, y entonces este hombre se acerca a Cristo. Y no hay ningún indicio de que él hubiese escuchado de que Cristo hubiese sanado un leproso o que él hubiera testificado la sanación de un leproso. Y él tenía un problema. Él no podía entrar a la ciudad. Y Cristo había bajado la colina donde se había dado el sermón del monte y estaba acercándose a la ciudad donde había una gran cantidad de seguidores, una multitud que habían escuchado el sermón del monte y él estaba yendo. ¿Y cómo entonces este hombre iba a llegar a Cristo, este leproso? Él tenía que alcanzar a Cristo antes de llegar a las puertas de la ciudad. Él no podía acercarse a Cristo mientras las personas que le seguían estaban cerca de él. Eso era prohibido. Él era un leproso en en un estado muy avanzado de su enfermedad. Él tenía que estar a una buena distancia y tenía que gritar sucio, sucio. Él tenía incluso que aventar piedras si las personas no le escuchaban y sin querer se acercaban a él. Había una razón dual, doble. No solamente entonces se consideraba que eso era peligroso, el estar cerca de un leproso, sino que también se le consideraba como ceremonialmente sucio, por virtud de que era un leproso.
Y estar en contacto con él implicaba estar sucio uno de forma ceremonial. Y acuérdense que ellos eran un pueblo sumamente religioso. Y entonces se le tenía que evitar. Tiene que haber habido una oportunidad donde Cristo estaba adelante, lejos de la multitud que le seguían, que cuando él estaba cerca de la ciudad, y entonces el leproso tomó la oportunidad y corrió, y entonces se arrojó a los pies de Cristo. Marcos dice que se arrodilló. Lucas dice que se postró. No hay ninguna contradicción en la escritura, recordemos. Él se arrodilló y después, como si eso no fuera suficiente, pues él también se postró ante el Señor. Y eso es muy importante. Este hombre tenía un enfoque muy humilde. Él es el único leproso que se acercó a Cristo en ese momento, hasta ese momento. ¿Qué hay al respecto de los demás? Porque normalmente estaban juntos, los leprosos se acompañaban, vivían juntos en sus cabañas, una a la otra, por afuera de las puertas, perdón, de la muralla de la ciudad. ¿Y por qué los demás no se acercaron a Cristo? Tal vez la mayoría de ellos pensaron que sería algo inútil, que no valía la pena intentarlo. Después de todo, en aquellos días, ahí se tenía que esa enfermedad era completamente incurable. Tal vez, y la narrativa nos lo explica, tal vez esta enfermedad se podía desaparecer sola, pero aparte de ello no podía ser curada por ninguna forma, no se puede curar. Entonces tal vez los otros leprosos pensaban que eso no valía la pena, porque ellos estaban en sus pequeñas colonias de leprosos, en sus pequeños grupos de leprosos y pensaban que no valía la pena. Y solamente entonces uno vino a buscar sanación, sanidad. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué? ¿Qué le inspiró a hacer eso? Y bueno, lo que voy a decir es una conjetura, pero es muy probable que él tal vez había escuchado a Cristo, su predicación, a la distancia, claro, lejos de la multitud. Tal vez él estaba ahí en esa colina y escuchó mucho del Sermón del Monte. Yo creo que eso es muy probable. Y entonces se apartó de ahí antes de que Cristo fuera a la ciudad. Tal vez él escuchó noticias de lo que estaba pasando a partir de otros leprosos que le habían observado a la distancia, y la narrativa aquí habla al respecto de muchas sanidades en este capítulo, de hecho, y se habla también de la predicación de Cristo. En Marcos y en este versículo del capítulo que estamos leyendo, versículo am, 14, donde dice así. Mas después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. ¿Acaso él había escuchado eso de alguna forma, este leproso? Tal vez él escuchó la predicación de Cristo que decía, arrepentíos y creed el evangelio. Hay vida para todos los que se arrepienten. Hay unión con Dios y perdón de Dios y vida. ¿Acaso le había escuchado este tipo de mensaje? Y después en el versículo 27 dice también lo siguiente, y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Él había estado arrojando demonios y en el versículo 32, y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal, enfermedad. No se menciona específicamente la lepra, pero todo tipo de enfermedad. Y también los endemoniados. Y en otra parte se menciona aquellos que estaban paralíticos, que tenían miembros secos, sus piernas, sus brazos, y habían las personas visto cosas sorprendentes, gente que había sido sanada, gente que se había levantado, que no habían podido caminar durante años, y esas piernas, por ejemplo, secas, si tú quieres, fueron reconstituidas ante la orden de Cristo, y todo el mundo sabía estas cosas, y toda la ciudad venía y se reunía para escuchar y ver estas cosas. Entonces es muy probable que todo comenzó allí, la fe de este hombre comenzó allí, comenzó con lo que él estaba escuchando, ya sea de forma personal, de forma directa o vía otros.
este sorprendente predicador y sanador que estaba viniendo por la región, era famoso, si tú quieres, la gente sabía de él. Él predicaba en las sinagogas, según se nos dice, y los reportes de eso, de esas predicaciones, estaban por todas partes en Galilea. Ese es el comienzo de la fe. Ese es el comienzo de venir a Cristo. Lo que nosotros escuchamos es el comienzo. Y a veces estas cosas nos sorprenden y muchos de nosotros podemos decir esto. A través de los años escuchamos al respecto de Cristo y durante años escuchamos, en especial para nosotros los ancianos en los años en décadas anteriores, escuchábamos estas cosas en las escuelas, aquí en Inglaterra, de escuelas de la iglesia anglicana, y se nos explicaban estas cosas, pero no las notábamos, no las queríamos, no nos interesábamos en esas cosas como niños y jóvenes. Éramos indiferentes allí, pero de repente algo pasó y comenzamos a escuchar estas cosas y a comprender estas cosas y a sorprendernos ante estas cosas debido a lo que escuchábamos como si nunca lo hubiéramos escuchado antes. Escuchamos que escuchamos que la segunda persona de la Trinidad había venido a este mundo y vino a este mundo para salvarnos de nuestro pecado y la condenación. Vino para morir, haciendo redención por todos aquellos que son llevados a Él, a que confíen en Él. Él vino y hay perdón con Dios y Dios es un Dios que puede ser conocido. Podemos buscarle, podemos encontrarle y Él transformará nuestra vida y nos cambiará. ¿Y por qué yo no escuché estas cosas antes? Pensábamos nosotros. Y probablemente sí lo habíamos escuchado muchas veces, pero en absoluto habíamos recibido nada de eso. Pero ese es el principio de la fe. Algo pasa y comenzamos a escuchar. Comenzamos a entenderlo. Otros leprosos en ese momento, muchos vinieron después, pero en ese momento muchos escucharon, pero no respondieron. Este hombre vino a Cristo buscando sanidad y es un modelo, es un ejemplo para nosotros en esto. Entonces todo comenzó con lo que él escuchó y yo me pregunto si él había escuchado o escuchó reportes al respecto de ese sermón del monte. Bienaventurados son los pobres en espíritu, dijo Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de repente, de pronto, una voz dentro de él dijo, yo soy pobre en espíritu. Yo no tengo ninguna relación con Dios, mi alma está muerta y comienzo a sentir mi necesidad y entonces comienzo a anhelar la comunión con Dios y el perdón de los pecados. Y anhelo conocerle y tener su bendición y su ayuda en mi vida. Bienaventurados son los pobres en espíritu, los que se humillan ante Dios, los que se abren ante Dios y ven su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos, y ellos serán llevados al reino, primero aquí en esta vida y en la muerte, y serán llevados al reino eterno. Y me pregunto yo si había escuchado estas cosas. Estas palabras le sorprendieron de una forma muy especial. Me pregunto también si escuchó lo que dijo Cristo, bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Y se dio cuenta que eso aplicaba directamente a las personas que se arrepienten de su pecado y que lamentan su vida pasada y que anhelan ser perdonados y ser aceptados por Dios. Me pregunto si él había escuchado también, y acuérdense que tal vez el sermón del monte acababa de ser dado, tal vez él escuchó bien, bienaventurados los humildes, y él pensó, debo venir a Cristo humildemente, debo venir de rodillas, debo pedirle al Señor que me perdone y que me dé vida, y tal vez si quiere que me sane y también vida eterna. Pero debo hacer estas cosas de forma humilde porque no tengo ningún derecho, no tengo ninguna bondad que pueda yo ofrecer, porque le he ignorado, le he insultado y le he calumniado. Debo venir de forma humilde. Esa es la forma en que debemos venir. Aquel que es orgulloso es rechazado por el Señor. Él mismo nos lo dice muchas veces. Pero después, mira el versículo. Hay algo que es muy obvio aquí. Y los predicadores a través de los siglos siempre han notado esto. Y cuando, en el versículo que estábamos, vino este leproso y un leproso vino a él rogándole e hincada la rodilla y vemos su humildad, le dice, él sabía
Él sabía que estaba en problemas, él lo sabía ese hombre. Él sabía que él era un leproso. Y aquí tenemos la tercera parte de la fe. Viene a través del oír, viene a través de la súplica con humildad, pero viene también teniendo conciencia de nuestra necesidad. Él sabía que él era un leproso y que necesitaba la ayuda de Dios. Él tenía toda conciencia de esto y si aplicamos esto a nosotros, nuestro problema es el siguiente. Nosotros simplemente no nos damos cuenta de que somos pecadores ante Dios, bajo su condenación eterna, apartados de Él, con ninguna vida en el alma. No sabemos estas cosas. Estamos muy contentos con nosotros mismos. Ah, sí, cometemos algún pecado y sí reconocemos también cosas así. Hay algunas cuantas faltas pequeñas en nuestro carácter, algunas cuantas cosas que hacemos mal y lo hacemos como si no fuera nada, pero no tenemos idea del tamaño, la extensión, la magnitud de nuestro estado condenado ante Dios. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a pecar libremente y que nos gobierne la avaricia y el orgullo? No notamos la mayor parte de las cosas que hacemos y lo que somos. Pero cuando Dios obra en una vida, comenzamos a tener conciencia de estas cosas. Tenemos una frase, decimos, alguien ha empezado a tener su convicción, convicción de pecados. Por fin notan su necesidad ante Dios, su necesidad de perdón, su necesidad de nueva vida, su necesidad del cielo, su necesidad de la misericordia de Dios, su necesidad de que su obra reconstructiva afecte o impacte su naturaleza y su vida. Y eso es muy importante, es vital. Ese hombre sabía que tenía una enfermedad incurable en lo que respecta a este mundo. Solamente Dios podía ayudarle. Así que él vino suplicante, implorando, pidiendo ayuda y sanidad. Su sus expresiones corporales, su lenguaje corporal lo decía todo. Primero se arrodilló, después se postró. Este hombre no quería un poquito de reforma, sino quería un cambio total. Todo estaba muy mal en su vida y él lo sabía. Así es como nosotros debemos venir a Cristo. Pero hay otra cosa que también debemos notar en este pasaje. Mira, ¿qué dijo el hombre a Cristo? Mira, dice, si quieres, mira la parte final, versículo 40. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Hay fe aquí, míralo. Él creyó en Cristo. Él no dijo, Señor, si tal vez puedes. No, así no tenía ninguna duda de ello. Si puedes, si pudieras. No, no, él no hizo esa pregunta. Más bien dijo, si tú quieres. Si es tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad mirar a este malvado individuo que soy yo, entonces todo estará bien. Oh, él no tenía ninguna duda. Cristo podía sanarle. Él ya había sanado a muchas personas. Sus palabras eran maravillosas. Él con toda certeza era Dios. Él poseía un poder celestial. Él era el redentor que había venido. Si quieres. Su problema entonces era, ¿lo hará o no? ¿Sí lo hará o no lo hará? Y ese es nuestro problema frecuentemente. Me explico. Una vez que tenemos conciencia de nuestra necesidad de salvación y del perdón de Dios, que necesitamos de Dios y de su misericordia y gracia, la primera pregunta que surge en nuestra mente es, ¿me va a ayudar a mí o no? Él salva a otros, ¿me va a ayudar a mí también? ¿Ayudará a alguien que lo ha calumniado tanto como yo? ¿Ayudará a alguien que le ha despreciado tanto como yo? ¿A Dios el Creador despreciarle? ¿Él ayudaría a alguien que le ha echado a un lado? ¿Él ayudaría a alguien que le ha despreciado en su ley y que la ha echado a la basura y la ha roto en todo momento? ¿Él ayudaría a alguien que simplemente pone una barricada y una barrera y que no quiere nada con Dios y que ama el pecado, así como yo? Es que ese es nuestro problema. Entonces, ¿él nos ayudaría? ¿Nos ayudará o no? ¿Me sanaría a mí o no? ¿Me ayudaría a mí o no?
Bueno, Cristo había dicho muchas cosas ah, para poder disipar los temores de ese hombre. Ya había dicho muchas cosas, no hay duda de ello. La mayoría de los hermosos enunciados que leemos en los evangelios, por ejemplo, el Evangelio de Juan, dice, el que viene a mí, de ninguna manera echaré fuera. Él tal vez había escuchado al Salvador decir cosas así. Nadie que venga a mí con verdadera fe, arrepintiéndose de su pecado de rodillas, jamás será rechazado. Él nunca escuchó de nadie que no hubiera sido sanado por Cristo, que hubiera sido rechazado. Eso hubiera sido de gran consuelo para él, a pesar de que las palabras que les acabo de mencionar no las leemos, sino más adelante en en el Evangelio de Juan. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Esas son las palabras de Cristo. Él había escuchado promesas así tal vez, estoy seguro. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No hay duda alguna, Cristo ayudaría a quien quiera que viniera a Él y se postrase de rodillas ante Él. Este era un hecho bien conocido. La fe sería la única condición entonces aquí. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Pero sabe la respuesta, Cristo le iba a recibir si su espíritu era el correcto. Un antiguo comisionado de la naval de hace muchos años escribió lo siguiente: a mí que nunca busqué su gracia, que desprecié su palabra sagrada, que nunca amó su rostro ni la conoció, y que aborreció toda su voluntad. ¿Vendrá él a mí? Sí, es la respuesta, sí. Si nosotros venimos humildemente a mí, que ni siquiera podía alabarle cuando su corazón amable conocí, busqué muchísimos caminos torcidos en mi vida en vez de buscar la verdad y encontrarla. Sí, sin importar cuán lejos hayamos estado de Dios y tan en contra de Él, si verdaderamente venimos y nos postramos de rodillas y nos arrepentimos y confiamos en Cristo, que vino del cielo para poder morir en la cruz del Calvario, para poder hacer redención por pecadores, para morir por nosotros, entonces Él nos recibirá. Pero tengo otra cosa que mencionar aquí, y esa es la siguiente, es muy importante. Si quieres, puedes limpiarme. Hay algo mal aquí. ¿Por qué no dijo, si tú quieres, puedes sanarme? Míralo, mira lo que dice ahí. Si quieres, puedes limpiarme. Bueno, pues porque el leproso sabía. Él tenía buena teología. Nosotros no sabemos estas cosas hoy en día, pero él sí sabía bien la teología. Toda enfermedad, toda enfermedad, en última instancia, está en este mundo debido al pecado de la raza humana, debido a la rebelión y la caída del ser humano. Y entonces él sabía que para poder ser sanado, primero tenía que ser perdonado. Él tenía una enfermedad grave, no porque él fuera un mayor pecador que ninguna otra persona, sino porque la raza humana, toda la raza ha pecado y ha caído, y el juicio sobre nosotros es la muerte y el decaimiento y la enfermedad, y él sabía estas cosas. Yo no puedo venir a él y pidiéndole sanidad, debo pedir lo más importante primero, el ser limpiado de pecado. Y lo mismo pasa con nosotros. Si vamos a venir a Cristo para que cambie nuestra vida y para que se nos dé vida espiritual, para que se nos dé una nueva naturaleza y un nuevo comienzo y comunión con Él, y para poder tener estas bendiciones, la sanidad si tú quieres, primero necesitamos ser limpios. El perdón de nuestros pecados, si Él lo entendía. Si quieres, puedes limpiarme.
ser perdonado por Dios, que todos sus pecados fueran perdonados, lavados. Y para eso vino Él. Y la respuesta de Cristo fue, sí, sé limpio. Y fue conmovido primero, dice aquí el versículo 41, y Jesús teniendo misericordia de él, recuerda que Él era el creador del mundo, Él se encarnó y vino a nuestro mundo. Él miró a ese leproso y a pesar de que Él era Dios y conocía el sufrimiento de toda persona, aún así tuvo gran compasión, gran misericordia de él. Él se compadeció de él, un pobre rechazado de la sociedad, un leproso que nunca podía volver a casa a su madre o padre, o esposa, o hermanos, hermanas, o hijos, debido a que él era alguien rechazado de la sociedad, él era un leproso. Y le miró, y él no podía trabajar, tenía que vivir en un lugar apartado, tuvo compasión de este hombre marginado. Y Dios, que está por sobre todas las cosas, miró con compasión a este hombre y también nos mira a nosotros con compasión, a ti y a mí en especial cuando no somos salvos, y nos mira y cuando estamos nosotros sintiéndonos súper bien con nosotros mismos, sintiendo que hemos logrado tantas cosas, que hemos tenido tantas cosas buenas en nuestro carácter, pues la compasión y misericordia de Cristo es sobre nosotros. Él tiene compasión sobre nosotros porque de forma espiritual somos muy ignorantes, porque no tenemos unión con Dios, porque no tenemos un lugar en el cielo, porque no tenemos un amigo celestial que nos ayude en la tierra, porque no hemos experimentado su amor y su misericordia, y entonces se compadece de nosotros. Se compadece de nosotros. Entonces, si nos postramos de rodillas y le pedimos su perdón, y que nos renueve y que nos convierta con su poder, entonces Él va a extender su brazo y nos tocará, así como hizo aquí con el leproso y le tocó hace tantos años. Y ese toque, le tocó, Cristo le tocó. Nadie tocaba a un leproso en ese entonces, nadie tocaba a un leproso, porque uno ceremonialmente era ahora sucio, pero Cristo lo hizo. Él era inmune de eso. Y él deseaba identificarse con ese leproso. Él deseaba poner su mano sobre él como si fuera que él le estaba diciendo, yo tomo responsabilidad de ti. Tú te has arrepentido de tu pecado. Tú te has postrado ante mí. Tú eres mío ahora. Yo voy a cuidarte y voy a cambiarte y voy a bendecirte. Ese toque no siempre tocaba a las personas, recuerden, pero él sí tocó al leproso para confortarle en parte, para identificarse con él, para mostrar que era suyo ahora. Y desde ese momento ese leproso fue cambiado. Las personas que le conocían lo habrían sabido. Si, por ejemplo, su cara estaba desfigurada, todo eso hubiera desaparecido. Si él había perdido, por ejemplo, sus dedos hubieran sido restaurados. Si él estaba con la piel toda llena de escamas y todo eso, hubiera sido sanado. Ahora podía trabajar y ver a su familia, podía visitar la sinagoga, ir a Jerusalén, visitar el templo. Él fue transformado por completo. Y esa transformación le espera a cada uno de nosotros si venimos a Cristo, cuando recibimos ese nuevo entendimiento y la nueva naturaleza y el nuevo corazón y capacidades espirituales. Y entonces tenemos una relación con Dios y tenemos gozo y paz en nuestra fe. Esa fue la sanidad del leproso, la sanación, ese ejemplo de sanación que nos tiene que nos enseña tanto, nos enseña cómo empieza la fe, qué curso debe tomar y el resultado de la fe en Cristo y del arrepentimiento para con Él. Oremos juntos. Oh Dios, Padre Celestial de gracia, enséñanos, oh Señor. Señor, toca nuestros corazones, te pedimos. Llévanos a ti. Líbranos, Señor, de nuestra necedad, de nuestro orgullo.
de nuestra necedad. Oh Señor, rescátanos de esta vida de desastre, un desastre eterno, y bendícenos a cada uno, de modo que podamos buscar a Cristo y venir a Él y encontrarle y conocerle. Oh Señor, en tu gran misericordia y poder, bendícenos a cada uno, y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, por amor a Él. Amén.